Bueno, Listo. bueno. Buenas noches a todos. Arrancamos el segundo encuentro de la clase que titulamos con mi compañero y colega y amigo, Rodrigo Obregón. La sexualidad no es nuestro campo. Vamos a trabajar, que corresponde en realidad este título a la clase 20 del seminario 11, que se llama En ti más que tú. Y vamos a trabajar la vez pasada, el encuentro anterior, que ya está subido al canal de YouTube, gracias a Marcos Villamayor, que hace ese trabajo tras bambalinas, Desde la sombra. desde las sombras. En la clase anterior habíamos trabajado, o en el encuentro anterior que trabajamos esta misma clase, desarrollamos los apartados de la edición de Paidós 1 y un poco del 3. Son 3 apartados en esta clase que tiene por título En ti más que tú. Y hoy vamos a trabajar y desarrollar solo el apartado 2, ¿no es cierto? O sea que en articulación con la clase anterior. Esa va a ser un poco la idea. Sostenernos, apoyarnos en la clase anterior, en lo que pudimos lograr en ese encuentro y lo que salió del intercambio, y tratar de meternos en este apartado 2 que a priori uno podría decir es más clínico, ¿no? En el apartado anterior toca o trabaja las cuestiones de las relaciones que tiene el psicoanálisis con la ciencia y con la religión, y en este punto toca lo que tiene que ver más con el dispositivo psicoanalítico, ¿no es cierto? Hay algunas cuestiones que se van a extrapolar y van a pasar, por así decirlo, que tienen que ver con la alienación y la separación, por ejemplo, en este apartado, pero está más bien como separado, diferenciado. Lo vamos a dividir en 2 partes. La primera la voy a trabajar yo. Vamos a hacer un recorrido por la obra freudiana, por textos que recomienda Lacan a lo largo de todo este seminario 11, textos de Freud. Y la segunda parte va a trabajar Rodrigo, ya un trabajo más sobre la transferencia en Lacan y sobre el estatuto y la función del objeto A. ¿No es cierto? Vamos a ver un poquito, a ver si podemos llegar a acercarnos a algo de eso. Bueno, aclaración, también trajimos un Power. Ahí lo voy poniendo. Este encuentro va a ser bien apertura, bien Apola, con el espíritu de Apola, porque tiene muchas citas. Hay que decir la verdad, tiene muchas citas el Power, porque necesitamos apoyarnos en citas en una clase bastante complicada. Bastante complicada. Bueno, ahí tenemos al Power. ¿Se ve bien? Perdón. Se ve bien y es el de la clase anterior. Bájale. Perdón. Sí, está más adelantado de lo que vamos a trabajar hoy. A ver, dame un segundo. Está en el mismo Power. Está listo, está en el mismo Power. Más adelante. Perfecto, espera. Sí, más adelante. Bueno, es una clase difícil. Tiene párrafos bastante complicados, encriptados. Lacan trabaja varias cuestiones en simultáneo. Eso es lo que vamos a ir a ver. Por la duda avísenme si se escucha bien porque me dice que la conexión mía es inestable. Ponele en el anterior, en esa. Ahí. Acá con esta dejamos. Anterior. ¿En esta? Anterior. La otra. No. La de abajo, la del medio que no ve. Esa, ahí está. Esta, listo. Ahí está. Ese es el problema. Eso para por lo menos. Un poco para ver lo que trabajamos la vez anterior, ¿no? En este punto nos quedamos, ¿no? Es la pregunta que Lacan... Ahí Esther me responde, gracias Esther, se escucha bien. ¿Qué orden de verdad genera nuestra praxis? Es la pregunta que orienta a Lacan en torno a esta clase.
Y los puntos de apoyo formales en donde derivó, por lo menos el encuentro pasado, era en la pregunta de ¿para qué Lacan utiliza estos dos conceptos? ¿Para qué utiliza o para qué introduce dentro del corpus analítico el sujeto supuesto a saber y para qué introduce el deseo del analista? Al punto donde ambos, en relación con la transferencia, ¿no? Al punto donde habíamos llegado tenía que ver con una forma de leer, por lo menos estos conceptos, en la siguiente. Ahí salió el PowerPoint. Sí, discúlpame. Ahí está. ¿Cambió? Ahí está. Sí, en la de arriba. Ahí. Entonces, habíamos propuesto esta forma de leerlo, ¿no? ¿Qué tenía que ver? ¿Por qué el sujeto supuesto a saber? Lo recordamos porque Lacan está trabajando cómo opera el sujeto supuesto a saber en la comunidad psicoanalítica, ¿sí? ¿En dónde está ubicado el sujeto supuesto a saber? Habíamos dicho, no es lo mismo, ¿sí?, trabajar con el saber supuesto del inconsciente en el sentido de un inconsciente estructurado por el complejo de Edipo, un inconsciente sexual, ¿sí?, que ese supuesto saber determinaría una praxis, a que trabajar con el inconsciente estructurado como un lenguaje bajo la lógica del significante. Esa es otra praxis. Lacan lo que deslinda todo el tiempo, lo que trata de identificar es dónde están ubicados los supuestos saberes en las prácticas. ¿En las prácticas de quiénes? De los analistas. A lo largo de todo el seminario 11 hace un reconto de experiencias de otros psicoanalistas, de casos de otros psicoanalistas, ¿sí? De incluso del mismo Freud, ¿no es cierto? Y Martín Morales en el intercambio de la vez pasada trajo algo que me pareció muy pertinente, que es que Lacan lee las imposturas de esos analistas, a partir de identificar dónde está el sujeto supuesto a saber para ese analista, ¿no? Y así trabaja y desarrolla y llega a decir, puedo escribir sobre la transferencia o hacer un apartado sobre la transferencia pensando en dónde está el sujeto supuesto a saber de cada uno, de Freud, de Abraham, de Jung, ¿no? Así que bien, en la anterior filmina, el punto de apoyo va a ser este, entonces. El sujeto supuesto a saber y el deseo de analista operan ambos en el fenómeno de la transferencia desde costados opuestos. Cuando el sujeto supuesto a saber toma consistencia, es la idea, ¿no? Lacan dice que hay que correrse de ese lugar, que hay que eliminar el sujeto supuesto a saber, liquidarlo, para hacer aparecer también el deseo del analista, ¿sí? Vamos a ver cómo nos manejamos con esto, ¿sí? Que esto es de la clase pasada, pero vamos a tratar de llevarlo acá en la parte 2 de esta clase. ¿Cómo arranca la parte 2? Lacan va a decir que va a tratar de distinguir el estatus especial que tiene el objeto A en la clínica o en la experiencia analítica. Y dice que, como él está leyendo a otros psicoanalistas de la época y está tratando de leer sus imposturas, él dice que en el contexto de la época se habla mucho de que hay que liquidar la transferencia, ¿no? Se llenan la boca hablando de eso, dice, ¿no? Está bastante irónico, como siempre, ¿no? Y incluso bastante directo. Y hace un par de preguntas. ¿Qué quiere decir la liquidación de la transferencia? ¿No? Hace estas preguntas. ¿A qué contabilidad se referiría la palabra de liquidación? Ahí hay ironía, ¿no? Como si fuera que se trata de contabilidad, liquidar algo. ¿Se trata acaso de alguna operación de alambique? Dice, ¿querrá decir que todo fluya y que se vacíe en alguna parte? Y ahí dice, si la transferencia es la puesta en acción del inconsciente, frase conocida, o de otra forma de decirla es, si la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, querrá decir que la transferencia podría ser liquidar al inconsciente. Irónico otra vez.
¿Acaso no tenemos inconsciente después del análisis? Y la última es la que, por la cual se orienta, ¿no? Es, ¿o será que el sujeto al que se le supone saber, para usar mi referencia, es el que ha de ser liquidado como tal, ¿no? Entonces dice, si algo tiene de sentido la frase o la palabra liquidación, es en relación al sujeto supuesto saber. Ahí te tienen la cita. La cadena entonces suponerse vaporizado, liquidado, cuando cobra mayor consistencia. Si el término liquidación ha de tener sentido, solo puede tratarse de la liquidación permanente del engaño, debido al cual la transferencia tiende a ejercerse en el sentido del cierre del inconsciente. Ya tenemos la primera frase bastante compleja. Así arranca. Entonces, cuando toma consistencia el sujeto supuesto saber, hay que trabajar para desarmarlo, ¿no? Y este es un trabajo permanente. ¿Por qué? Porque no es que se lo elimina de una vez por todas, ¿no? Este péndulo de contraposición entre sujeto supuesto saber y deseo en el analista en la transferencia, ¿no? Es constante en el dispositivo psicoanalítico. Es un pendular constante de un lado a otro. ¿No? Entonces, es un trabajo que requiere el proceso del análisis, despejarlo cada vez que aparece el sujeto supuesto saber, ¿no? Ahora bien, ¿qué quiere decir que toma consistencia, pero en términos de engaño? Lacan va a trabajar toda la idea del engaño acá, ¿no? Hay que aclarar una cosa que me parece pertinente, y que es que cuando dice engaño no es un engaño explícito, no es un fenómeno explícito del dispositivo psicoanalítico, ¿no? De que cuando aparece el sujeto supuesto saber aparece en forma de engaño, ¿no? Sino más bien es algo más implícito, lo contrario, es tácito en la dinámica del dispositivo esto, ¿no? ¿Qué quiere decir con engaño? No es un fenómeno palpable. Entonces, para trabajar el mecanismo del engaño, en esta clase, Lacan se va a apoyar en dos textos de Freud y en una conceptualización un poco ambigua de Freud, que tiene que ver con la relación que existe en la obra de Freud entre el amor y la identificación, ¿sí? Lacan dice que estos dos conceptos siempre aparecen conectados, ¿sí? Que no se pueden dividir, ¿no? Y va a decir que aparece bajo dos facetas el amor, la identificación. Amor e identificación bajo dos facetas. Va a ser un deslinde, va a leer la obra de Freud y va a deslindar en la función de la identificación dos facetas, ¿sí? Eso tiene que quedarnos claro. Hay dos formas o dos funciones de la identificación que Lacan va a deslindar, va a separar para clarificar en la obra de Freud. Antes de especificar el deslinde, también tenemos que advertir que esta relación dialéctica entre amor e identificación es un punto al que Freud llegó en su obra. Freud lo desarrolló bastante en su obra. Y la advertencia, ¿cuál es? Freud llegó hasta ahí. Hasta ahí llegó, a esa relación dialéctica entre el amor y la identificación. Eso vamos a recorrer en esta primera parte. Freud llegó hasta ahí, no avanzó más que eso. Eso también lo señala Lacan. Lacan va a avanzar más y va a presentar el objeto, el estatuto del objeto. La segunda cita, que, bueno, ahí está. No. Es la anterior. Entonces, ¿qué dice Lacan respecto a esto, no? En la identificación hay enigmas, dice, y los hay para el propio Freud. Freud parece asombrarse de que la regresión del amor ocurra con tanta facilidad en términos de identificación, ¿sí? Y esto además de los textos en que articula que amor e identificación son equivalentes en cierto registro, y que narcisismo, y esto atención, narcisismo y sobreestimación del objeto
tiene la palabra en alemán que es infatuación, son exactamente lo mismo en el amor. En el amor, narcisismo y sobreestimación del objeto son lo mismo. ¿Sí? En ese registro, amor e identificación son equivalentes. Y ahí dice, Freud se quedó en esto, hasta este punto llegó, ¿no? A esta relación dialéctica entre el amor y la identificación, ¿sí? Entre el narcisismo y la sobreestimación de objetos. Fíjense, ¿no? La palabra narcisismo nos remite tal vez a algo más individual, ¿no? Egocéntrico, podríamos pensar banalmente, ¿no? Y la sobreestimación del objeto que se conoce muy bien en los casos del enamoramiento, ¿sí? Cuando el objeto se idealiza, ¿no? Pero él dice que en esta sobreestimación de objeto hay narcisismo. Ahí está el punto. Da los dos textos de Freud que son de referencia, que ambos son capítulos de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Uno creo que es el capítulo 7, no me acuerdo exacto, que se llama La Identificación, y el otro es el capítulo siguiente, que creo que es el 8, Enamoramiento e Hipnosis. En algunos textos es Amor e Hipnosis. Lacan trabaja esta dialéctica particular entre la identificación y el amor a lo largo de varios pasajes de su obra. Eso está en varios pasajes, incluso recuerdo uno, por tomar, en el seminario 5, donde se trabaja el complejo de Edipo, el complejo de Edipo trabaja en el seminario 5, y también se remite a Freud. Y ahí comenta Lacan, por ejemplo, en esta dialéctica entre amor e identificación, que dice, en contexto del complejo de Edipo, dice, el niño puede identificarse al padre en tanto y en cuanto lo ama. ¿Sí? Uno no es sin el otro. ¿Sí? El niño puede identificarse al padre en tanto y en cuanto lo ama. Y sigue en este punto la idea de Freud, ¿sí? Respecto de la identificación, donde Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, presenta la identificación como la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona. ¿Sí? Esta es una definición de Freud. Freud hace una revisión total de la identificación en ese capítulo. En ese capítulo de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, justamente Freud trabaja el complejo de Edipo duplicado, ¿no? ¿Qué quiere decir? El complejo de Edipo normal, podríamos decir por un lado, y el complejo de Edipo invertido. Eso funciona en simultáneo, dice Freud, ¿no? Y ahí trabaja su recurso a la bisexualidad. Freud, el recurso a la bisexualidad consiste en que hay libidinización temprana sobre los dos objetos, tanto sobre la madre como sobre el padre, ¿no? Hay libidinización de objeto e identificación sobre los dos. Ambas operaciones. Libidinización del objeto e identificación sobre los dos. ¿Sí? Esto lo trabaja Freud. Entonces, toda identificación siempre implica una elección de objeto. Ahí ven cómo ya empieza esa dialéctica ambigua, dice Freud, que se empieza a encontrar entre amor e identificación. Elección de objeto e identificación se relacionan dialécticamente. Esta idea es la que Lacan rescata de Freud. Si hay identificación, hay amor. Si hay amor, hay identificación. Bien, hasta acá llega Freud y Lacan presenta el estatuto del objeto A, avanzando un paso más. Pero de eso lo vamos a ver más adelante. Para trabajar el estatuto del objeto, ¿sí? Lacan también se apoya en el otro capítulo de Freud, que es hipnosis, enamoramiento e hipnosis, se llama el capítulo. ¿Sí? Entonces, el punto de referencia para trabajar el estatus particular del objeto A, fíjense, está en la diferencia entre esos dos estados, en la diferencia entre el amor
y la hipnosis. ¿Sí? Para la dialéctica amor-identificación, entonces, toma el primer capítulo y para el estatuto del objeto, ¿sí? Toma el otro capítulo. Hay una cita de Freud, ¿no? Freud en el texto está deslindando qué cuestiones hay en común entre el amor y la hipnosis, entre el enamoramiento y la hipnosis, para ser más preciso, y qué cosas tienen de diferente, ¿no? Y al final de cierto análisis de contraste entre esos dos fenómenos, termina diciendo: el trecho que separa el enamoramiento de la hipnosis no es evidentemente muy grande, no es muy grande. Las coincidencias son llamativas, la misma sumisión humillada, igual obediencia y falta de crítica hacia el hipnotizador como hacia el objeto amado, la misma absorción de la propia iniciativa. No hay duda, el hipnotizador ha ocupado el ideal del yo. Bien, y acá llegamos a la fórmula. El hipnotizador está en el lugar del ideal del yo. El objeto está, ¿no?, en el lugar del ideal del yo. Este es el punto que quiere identificar Lacan. Este es el recurso de Lacan para trabajar este apartado. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver qué quiere decir que el objeto está en el lugar del ideal del yo. Una aclaración. Freud advierte una cosa que me parece bastante interesante, y es que conviene pensar el enamoramiento con la estructura de la hipnosis. ¿Sí? Es decir, el objeto está en el lugar del ideal del yo. ¿Sí? Esta es la estructura de la hipnosis. Con esta estructura hay que pensar el enamoramiento. Ahora bien, cuando nosotros decimos vamos a pensar el enamoramiento, tenemos que ir más allá. Lacan piensa los vínculos, en general, ¿no? Los vínculos del sujeto con el otro, del paciente con los otros. Así piensa Lacan. Además de los vínculos del paciente con el otro, entre esos vínculos del paciente con el otro, piensa el vínculo del analista con el analizante, en simultáneo, ¿no? Por eso toma esta referencia de enamoramiento e hipnosis, porque Freud también está trabajando la relación de la histérica o el paciente con su hipnotizador, ¿no? Entonces, con esta estructura, el objeto está en el lugar del ideal del yo, hay que leer los vínculos del paciente con el otro y también el vínculo analista-analizante. Bien, pasemos a las dos formas de identificación, las dos funciones de identificación que Lacan aísla en Freud, las separa. Bueno, a mí se me ve, o sea, no hace falta. Voy a hacer la primera cita, así que bueno, sigo yo. Está bien. Dale. Bueno, yo voy a hablar de las dos funciones de la identificación, como bien decía Franco, que va a decir que, bueno, una de las funciones es la narcisista, como él estuvo explicando recién, que amor y identificación se dan las dos juntas, digamos. Siempre debe pensarse en este orden de cosas, donde hay identificación, hay amor, y donde hay amor, hay identificación. O sea, en el campo del ideal. En este campo se da el amor, la identificación, el cual a su vez está en el campo del otro. El lugar del ideal está en el campo del otro. Entonces, por un lado pensemos en la identificación narcisista para establecer las coordenadas de la relación del hablante con el objeto, como se puede ver, por ejemplo, en esta cita que está en el Power, que se las leo. Como espejismo especular, el amor tiene esencia de engaño. Se sitúa en el campo instituido por la referencia al placer, por ese significante único requerido para introducir una perspectiva en el punto ideal, I mayúscula, que está en el otro, desde donde el otro me ve tal como me gusta que me vean.
Por otro lado, va a decir que a nivel de la transferencia permite ver el vínculo con el analista. En este punto aparece el sujeto supuesto saber, ¿sí? Que esta es otra de las funciones de la identificación. El sujeto entra en juego a partir del siguiente soporte fundamental. Al sujeto se le supone saber por el mero hecho de ser sujeto del deseo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ocurre algo que en su aparición más común se denomina efecto de transferencia. Este efecto va a decir que es el amor. El efecto de transferencia va a decir que es el amor. Es evidente que como todo amor se ubica, como indica Freud, en el campo del narcisismo. Amar es esencialmente querer ser amado. Se podría agregar como me gustaría que me amen. Lo que surge en el efecto de transferencia se opone a la revelación, ¿sí? El amor interviene en su función. ¿Perdón? Sí, te iba a hacer una aclaración, pero continúa. Sí. Termino esto y si quiero aclararlo, no hay problema. Sí. Esta partecita, dale. El amor interviene en su función aquí revelada como esencial, como la del engaño. El amor sin duda es un efecto de transferencia, pero en su fase de resistencia, que los analistas para poder interpretar tienen que esperar que se produzca este efecto. Y a la vez saben que hace que el sujeto se cierre al efecto de la interpretación, ¿sí? Bueno, vale la aclaración que el valor del amor producto del efecto de la transferencia es un valor aproximativo. Eso dice la canon de las clases del seminario 11. Como se puede leer, bueno, les dio la página, en la página 129 del seminario, donde resalta que el aspecto más interesante para nosotros de la transferencia es que suscita la pregunta por el llamado amor auténtico. En esa clase, por ejemplo, va a decir que se califica a veces a la transferencia vagamente de positiva, de negativa, y que inclusive en este sentido como que Freud se apuró en aproximar la cuestión del amor en relación a la transferencia. Lo que nos importa, como dije, como resalté recién, es que la transferencia lo que va a instaurar es la pregunta por el amor original. No es una cuestión que el efecto de la transferencia sea el amor, pero el amor como un concepto acabado, sino que es una pregunta sobre el amor, me parece a mí, no sé. ¿Vos querías aclarar algo, Franco? Sí, justamente en ese puntito que vos leíste, ¿no? De la identificación narcisista, que es una de las formas de la identificación, que es la parte más imaginaria, está la frase esa que viste que generalmente se usa, que es amar no es otra cosa que ser amado, que querer ser amado, ¿no? Que querer ser amado, sí. Claro, que querer ser amado. Amar no es otra cosa o es esencialmente querer ser amado. Esa cita, esa frase está en todos lados. Lo que se omite es que es en el campo del narcisismo que sucede esto. Esa es la clave. Por eso una identificación narcisista. Entonces, amar es querer ser amado como quiero que me amen. Por eso hacemos esa aclaración, ¿no? Como quiero que me amen. Eso es lo que está en juego, esa es la dialéctica que está en juego en esa identificación. Lacan dice, el paciente se hace amable para el analista, ¿no es cierto? Se muestra como amable, para que el otro lo trate como alguien amable. Amable es alguien pasible de ser amado, ¿no? Claro. Alguien amable, pasible de ser amado. Entonces, el paciente se coloca en ese lugar de amable para que el analista lo ame como él quiere que lo amen. Eso es lo que está en juego, ¿no? Hay una dialéctica que está en juego, que hay que aclarar que esta dialéctica no es solo para el paciente, también es para el analista, ¿no? Sí. Cuando nosotros decimos el deseo del paciente, sí, dice Lacan, influenciado por el deseo del analista, ¿no? Esta es la dialéctica que está en juego en la identificación narcisista, que es la identificación primaria, la más imaginaria, dice Freud, ¿no? Este es el juego de engaño que está latente en la primera parte de la transferencia, más precisamente en lo que tiene que ver con el sujeto supuesto saber. Eso es lo que está en juego. Eso quería aclarar. Está bien. Bueno, recién como resaltó Franco en la aclaración, la primera parte, la primera forma, si quiere, de la identificación, lo que hicimos primero es que nos va a dar las coordenadas de la relación del hablante con el objeto,
y también la relación del hablante o del paciente con el analista, que es como lo estuvo especificando y aclarando Franco ahora. Como segunda forma de identificación, que a mí esto también a mí por lo menos me llamó particularmente la atención, va a decir que va a proponer el rasgo unario como fundamento o núcleo del ideal del yo, donde rescata que no es un objeto privilegiado del campo del placer. Tienen la cita ahí, pero se las lee igual. El rasgo unario no está en el campo primario de la identificación narcisista, como dijo recién Franco, al cual refiere Freud la primera forma de la identificación. Es muy curioso, por cierto, que la encarne en una especie de función, de modelo primitivo ejercido por el padre, anterior a la propia investigación libidinal de la madre. Se trata sin duda de un tiempo mítico. El rasgo unario, en la medida en que el sujeto se aferra a él, está en el campo del deseo. Este campo, de todas maneras, solo se constituye en el reino del significante, allí donde hay relación entre el sujeto y el otro. El campo del otro es lo que determina la función del rasgo unario, en la medida en que por él se inaugura un tiempo mayor de la identificación en la tópica que entonces desarrollaba Freud, la idealización, el ideal del yo. Nosotros un poquito para entender esta cita, lo que hicimos es descomponer en algunos puntitos, por lo menos lo tengo acá en escrito, no sé si el compañero lo puso en el Power, que bueno, para entenderlo un poco, como primer punto. Está en el Power, está en el Power. En la próxima. Ahí está. Como pueden ver, en el primer punto, el rasgo unario no está en el campo primario de la identificación narcisista, está en el campo del deseo, en la medida que el sujeto se aferra a él, y bueno, el campo del deseo se constituye por el significante a partir de la relación entre el sujeto y el otro, sí o sí. El campo del otro determina la función del rasgo unario en la medida en que por él se inaugura el ideal del yo. Esto más o menos estos puntos para tratar de descomponer y entender cómo llega a esta conclusión sobre, o a proponer como esta segunda forma de identificación sobre el rasgo unario. Voy a dejar esto acá. Va a decir que en el entrecruzamiento por el cual el significante o el rasgo llega a funcionar en el campo del placer, está el mecanismo del ideal del yo, aferrándose a la referencia de quien lo mira en un espejo. El sujeto ve aparecer no su ideal del yo, sino su yo ideal. ¿Sí? Lo que él ve, el sujeto ve en el espejo no es el ideal del yo, sino su yo ideal. Ese punto donde sea complacerse consigo mismo. Que acá, bueno, lo proponemos como una pregunta donde podría pensarse a ese punto como uno de los puntos de engaño dentro de la clínica. No nos preguntamos, podría ser. Retomándole sobre la cuestión de la transferencia. Perdón. Ese punto, que me parece que señalaste bien, no es menor, Digo, porque Lacan está hablando del estadio del espejo. Sí. Y dice que la figura de quien lo sostiene y que el niño ve en el espejo es su yo ideal. El yo ideal está en el otro. O sea, fíjense cómo cambian las cosas. Sí. El yo ideal está en el otro. O sea, hay que acordarse que estamos pensando los vínculos del sujeto con sus otros y con el analista, que es muy proclive de que el analista caiga en un lugar idealizado, ¿no? Continuando con esto, voy a hablar un poquito sobre la transferencia, en este caso, que tomando una cita, acá se las leo, la tienen ahí igualmente. Conviene entonces recalcar aquí algo que siempre se elude, que Freud expone y que no es mera excusa, sino razón de la transferencia. Nada se alcanza in absentia in effigie. Esto quiere decir que la transferencia no es por naturaleza la sombra de algo vivido antes. Por el contrario, en tanto está sujeto al deseo del analista. El sujeto desea engañarlo acerca de su sujeción, haciéndose amar por él. Proponiendo como motu propio, ¿sí? Como algo voluntario pareciera, esa falsedad esencial que es el amor. El efecto de la transferencia es ese efecto de engaño que se repite en el aquí y ahora. Cuando vimos este término sobre la absentia in effigie, nos preguntamos qué quiere decir con estos términos, es una condición, qué tipo de condición sería. Y para esto recurrimos a un texto que lo explica un poquito sobre este punto del texto de Freud,
a un texto de Ricardo Rodríguez Ponte, que se titula Lacan, Freud y nosotros, donde va a proponer que hay algo de la transferencia que tiene que ver con la actualidad, con la puesta en acto. Sobre el término in absentia va a decir que es lo simbólico, que es la representación que representa otra cosa ausentada, y que con el término in effigie tiene que ver con la imagen o con lo imaginario. Va a proponer que hay una dimensión de la transferencia que no se puede reducir ni a lo simbólico ni a lo imaginario, y que va a requerir determinada maniobra o posición del analista para poder dar una respuesta por fuera del camino de la simbolización o imaginarización. Que, bueno, como vimos, esto va a eliminar, si se quiere, la hipótesis de que la transferencia es la sombra de algo vivido antes, como dice en la cinta, donde habría que, por ejemplo, recordar que en una de las clases que ya trabajamos también sobre el seminario 11, Lacan iba a marcar la impostura, retomando obviamente el concepto de la clase pasada, de Ida Malkapan, ¿sí?, sobre su concepción sobre la transferencia, que donde esta autora consideraba que el proceso analítico es de naturaleza regresiva, donde se crea un encuadre infantil en el cual el paciente se adapta por medio de la regresión. A esto Lacan va a proponer lo contrario, básicamente. Va a decir que el efecto de la transferencia es ese engaño que se repite en el aquí y ahora. El proceso analítico no crea un encuadre infantil donde el paciente se adapta a este, sino que es la misma propiedad retroactiva del significante que permite enunciar esa suerte de engaño, o lo que fuere en el aquí y ahora. No es una regresión, no se regresa a la infancia dentro del proceso analítico. O sea, que a partir de esto también nos surgió una pregunta, que si se puede suponer la regresión como opuesta a la repetición, a lo que se repite en la transferencia, que también Lacan es uno de los conceptos que trabaja a lo largo de todo el seminario y hace mucho hincapié en los capítulos correspondientes a la transferencia dentro del seminario 11. A partir de esto, bueno, empieza a trabajar, siguiendo la línea de la clase, la función de la separación. Y dice, ¿qué función introduce la separación? Ahí va. ¿Qué función introduce la separación? Ahí está. Se las leo. Pero hay otra función que instaura una identificación de índole muy diferente y que el proceso de separación introduce. Se trata de ese objeto privilegiado, descubrimiento del análisis cuya realidad es puramente topológica. El objeto al que la pulsión le da la vuelta, el objeto que produce un bulto, como el huevo de madera en la tela. Esa tela que en el análisis uno está surciendo, el objeto A. Va a decir que la separación va a introducir en la clínica una función que instaura una identificación, pero diferente, que este va a ser el objeto A. Es una identificación diferente. ¿Qué función tiene este objeto? Lacan va a proponer que este objeto va a servir de soporte a la pulsión, que a lo que queda definido y especificado por el hecho de que la entrada en juego del significante en la vida del hombre le permite dar su sentido al sexo. Esa es una cita de él. O sea, ¿qué sucede cuando el sujeto comienza a hablar al analista? El analista, esto es al sujeto al que se le supone saber, así lo plantea Lacan en un primer momento, donde el paciente le supone un saber al analista, en este caso. Pero de quien se sabe que aún no sabe nada. Al analista se le ofrece algo que necesariamente cobra primero la forma de una demanda. Entonces, ¿quién no sabe que... ¿quién no sabe que esto mismo orientó toda la reflexión sobre el análisis hacia un reconocimiento de la función de la frustración? Pero, ¿qué demanda el sujeto? Este es el meollo del asunto. Pues el sujeto sabe muy bien que sean cuales fueren sus apetitos, sus necesidades, ninguno encontrará allí satisfacción. Con mucho tendrá la satisfacción de organizar su menú. Bueno, retomando lo que venía hablando de la cita, que fue lo que pusimos en el descrito, ¿qué sucede cuando el sujeto comienza a hablar al analista? Analista, lugar donde el paciente le supone un saber, lo cual en realidad no sabe nada. No podría saber nada de lo que le pasa al paciente a menos que éste comience a hablar. Es decir, a partir de que se establezca una demanda. Manifiesta que, como menciona Lacan, es el lugar de la frustración,
donde no encuentra respuesta por parte de los analistas a eso que demanda, abriendo la pregunta, ¿qué demanda el sujeto? Donde recalca que este es el lugar de conflicto, ya que él tampoco lo sabe por más que hable y quiere decir algo de lo que le pasa, esto sería solo un rodeo. Con mucho tendrá satisfacción de organizar su menú. Esto en relación ahora un poco a la fábula. Bueno, acá con mi colega entramos en una suerte de contradicción, un cierto encuentro sobre cómo se pensó en esta cita, pero lo que a mí me parecía es que justamente Malkapan planteaba que la transferencia lo que llevaba era una cierta frustración del paciente, ya que a todo lo que se demandaba, a todo lo que se iba preguntando, no tenía una respuesta que lo satisfaga. Entonces, que era a partir de unas constantes frustraciones, va a decir que él lo va a entender por su propio bien. O sea, él se tiene que tener que adaptar a este cuadro infantil que va a ser por su propio bien y su propia salida del análisis, va a proponer Malkapan. Bueno, a ver. Acá voy a traer también la fábula que tomaba Lacan en el seminario, que va a decir que en la fábula que yo leía de niño, en las imágenes de Espinal, el pobre mendigo se solaza con el aroma del asado en la puerta del restaurante. En este caso el aroma es ese menú, es decir, está hecho de significantes, ya que todo lo que se hace es hablar. Pero hay una complicación más, así empieza mi fábula, y es que el menú está en chino. Entonces, el primer tiempo consiste en pedir la traducción a la dueña. La dueña traduce pasta imperial, arrollado primavera y otros platos más. Si es la primera vez que uno va a un restaurante chino, probablemente la traducción tampoco le diga mucho. Y entonces finalmente uno le pide a la dueña, aconséjeme usted, lo cual quiere decir, ¿qué yo deseo de todo eso? A usted le toca saberlo, que esto es lo que podríamos proponer como la demanda del paciente al analista. Esta referencia de la fábula podría hacer referencia al deseo del otro, que en este caso estaría marcado en el lugar del analista, lugar que se deposita el saber sobre el padecimiento, a no entender el porqué del mismo, que se le pregunta al analista el lugar encarnado por la dueña del lugar, del restaurante chino en la fábula de Lacan. Dígame usted qué deseo o qué quiero yo de eso. Que aquí se podría dar la conjunción entre la demanda y el deseo del analista, que se articulan de manera dialéctica. Y un agregado, que bueno, esto fue consultado y hablando hoy con Leandro Gómez, va a decir que incluso habría que decir que hace falta que el analista despierte el interés del paciente por el trabajo, que viene justamente a develar esa cuestión. De si es, por ejemplo, y llevándole la cuestión de la traducción, va a decir que de si es la primera vez que viene a un restaurante chino, probablemente la traducción no diga mucho. Es decir, que si no se explicita el trabajo que se va a realizar en la clínica, si no se despierta la curiosidad por lo que se expone, corre riesgo el análisis, nos preguntamos. ¿Sí? A partir de que si no se motiva en algún punto también a cuestionarse sobre eso que está hablando, corre riesgo el análisis. ¿Sí? No sé si se me está entendiendo. Bueno, ahora bien, ¿cuál es entonces la maniobra de la transferencia? ¿Lo querés comentar usted un poquito vos, Franco, sobre esta maniobra de la transferencia? Dale. Yo quería por ahí remarcar una cosita que es, sí. Lacan trae la fábula, esta que la trajiste, Rodri, Lacan trae la fábula para explicar lo que sucede en el campo de la experiencia analítica, él está pensando la relación analista-analizante, ¿no? La fábula, yo no sé si la leyeron, para mí no dice nada de la experiencia analítica. O sea, o dice poco o no. Es un poco rebuscada. Es rebuscada y es bastante mala, vamos a decirlo. Yo creo que en realidad lo que él está tratando de precisar ahí es cómo pensar el objeto A, ¿no? El objeto. Después vamos a ver eso más adelante. Vamos a ver si algo de eso se puede identificar, pero
buscamos por varios lugares, han trabajado ya esta fábula y nadie logra decir que trata con claridad. En Apola, cuando era apertura, hace unos años atrás, bastante, la trabajan Bruno y Félix, en una clase que está en YouTube. Y también aclaran que es bastante confusa. Bien, entonces, ¿qué función tiene el objeto y cuál es su estatuto? Recuerden que estábamos en las dos identificaciones. Una, por un lado, la narcisista, y la otra, por un lado, la que pone en juego el rasgo unario. Ahora, ambas convergen en el ideal del yo. Ambas se producen en ese lugar. La narcisista, ¿sí?, que es el juego dialéctico entre amor e identificación, y donde está en el dispositivo está ahí puesto en juego el engaño, a dialéctica, amor e identificación, que se da en el ideal, y que está el engaño funcionando, así se logra consistencia en supuesto saber. Y por otro lado, el rasgo unario, que es la identificación de un núcleo, ¿sí?, en el ideal del yo, en ese mismo lugar hay un núcleo que no corresponde a lo narcisístico, ¿no? Que no corresponde a lo narcisístico. Vamos a ver cómo lo cita Lacan en la siguiente diapositiva. Estas son las que vos tocaste. Sí. Ahí está. Esta, ¿no? sí. ¿Cuál es la maniobra de la transferencia? A este punto llega Lacan, ¿no? Y él dice, la maniobra y la operación de la transferencia han de regularse de manera que se mantenga la distancia entre el punto donde el sujeto se ve a sí mismo como amable, narcisista, y ese otro punto donde el sujeto se ve causado como falta por el objeto A, y donde el objeto A viene a tapar la ansia que constituye la división inaugural del sujeto. Okay. O sea, la maniobra la describe con esta lógica. Hay que mantener la distancia entre lo idealizante, ¿no?, de la identificación, lo narcisístico, y el objeto A, donde aparece una lógica diferente. El sujeto se ve causado por la falta, ¿no?, por un objeto, ¿no? Se ve dividido por un objeto, ¿sí? Hay que mantener la distancia entre estas dos lógicas. Esa es la operación de la transferencia y su maniobra. Ahora, ¿cómo se presenta el objeto? ¿Cómo se presenta el objeto? Y esto también lo menciona Lacan, y tenemos ahí otra cita, ¿no? Y dice, justamente el objeto se presenta en el campo del espejismo, ¿no? En el campo del espejismo se presenta. Acuérdense que convergen estas dos identificaciones en el ideal, no hay que olvidar eso. Entonces, el objeto se presenta en el campo del espejismo, ¿sí?, de la función narcisista del deseo, como el objeto intragable, podría decir, si me permiten la expresión, que queda atorado en la garganta del significante. Formas rebuscadas para expresar, si las hay. En ese punto de falta tiene que reconocerse el sujeto. Acuérdense entonces que ese rasgo unario es un núcleo, ¿sí?, en el ideal, en esa función de espejismo narcisista, pero que no corresponde al placer, ¿sí?, no corresponde a la función narcisista, está fuera de ella, ¿no? Acuérdense que Fede y Augusto trabajaron muy bien, y creo que lean también la clase en donde se presentaban los dos campos, el campo del yo y el campo del otro, a partir de la lógica del placer, y cómo eso se iba constituyendo, ¿no?, en pares de oposiciones, ¿no? Esto me parece que es una lógica, un esquema para pensar esto que está trabajando Lacan. Entonces, da ejemplos en esta clase para pensar cómo aparece el objeto, ¿no? La paradoja o la particularidad que tiene es que Lacan nunca, al menos pareciera, ¿no?, uno de los ejemplos es otra de la fábula, en donde un
un caso en donde alguien no puede escribir, tiene una inhibición para escribir. Aparece en este capítulo. Y dice Lacan que alguien que está detenido al momento de escribir, detenido ante la hoja en blanco, dice. Si se detiene ante la hoja en blanco, dice, es porque solo puede aprenderla como una mierda. Juega con la idea de hoja en blanco y papel higiénico. Fíjense, una de las formas que presenta. Y la otra forma, dice, está en la fábula, ¿no? La otra forma está en la fábula. De cómo aparece el objeto, estamos pensando. Y a mí La otra también, forma está en la... esto es doctora yo. Y sí. Hay un micrófono abierto, avisamos por las dudas. La otra fórmula, ¿sí? En esta del impedimento hay que pensarlo cómo aparece el objeto en una inhibición, ¿sí? El objeto que está causando la inhibición. Fíjense que no es aprensible de manera explícita, ¿no? Él trabaja la lógica de que ahí puede haber algo que en relación a lo que él quiera escribir que tenga que ver con una mierda, ¿no? No es claro en esto ya estamos al nivel de la interpretación. Entonces, ¿cómo aparece el objeto en una inhibición? Alguien que no puede escribir ante un hoja en blanco. ¿Y cómo aparece el objeto, y acá sí, en su fábula? Y acá, atención. Y él dice, esta fábula que comentó Rodri, ¿no? Hay una tentación por la comida china, ¿no? El menú está en chino, o sea que el sujeto no sabe el menú, tiene que pedírselo al analista que se lo traduzca, ¿sí? Ya que es una maniobra, ¿no? Entonces, cuando se lo traduce, de igual modo no entendés qué quiere decir el menú, porque las traducciones no te dicen nada acerca de la comida, ¿no? Porque en realidad la comida es exótica, por decirlo de algún modo. Entonces, lo que está en juego, dice Lacan, es que el sujeto, más que comer comida china, quiere hacer una experiencia exótica, ¿no? Entonces, pareciera como que el objeto no se presenta, ¿no? Lo que está en juego no es la relación que yo tengo con el objeto en sí, ¿no? La hoja en blanco y la comida china, ¿sí? Sino más bien con una condición de ese objeto, ¿sí? Con una condición de ese objeto, con un rasgo de ese objeto, ¿sí? Acá voy a pararme en Freud y en Alfredo Hildestein, quien trabaja esta idea de la condición del objeto para pensar el objeto y para pensar el fantasma. Freud, recuerden que cuando trabaja justamente esta dialéctica de amor e identificación en el síntoma, toma como ejemplo Dora. Y dice que para cómo se presenta el síntoma en Dora, bajo la identificación a un rasgo del objeto. Y es la tos. ¿Sí? La tos de Dora es un rasgo del objeto. ¿Sí? Una condición. ¿Sí? Y Alfredo, que en su libro de estructuras clínicas trabaja esta idea de la condición del objeto, para ver cómo el objeto no se presenta explícito. Acuérdense que, por ejemplo, en la mirada, cuando trabajamos los apartados en la mirada, esa mirada que está ahí, dice Lacan, antes que alguien la viera, antes que el sujeto la mire, o la viera, separando ver, mirar, antes de que alguien viera esa mirada que lo mira, dice, la lógica de dónde está, en que es una mancha. No es claro que lo mira, ¿sí? Es la lógica de la mancha, las manchas que atraen nuestra atención, ¿no? Entonces, el objeto no tiene una consistencia legible, ¿no? Es engañoso. Hay algo que lo condiciona, podría decir en ese caso, porque me parece que hay algo que lo divide. Claro, que ella tiene una manera de mirar esa mancha. Hay algo que ya está previo a esa fascinación, digamos. Esa mancha lo divide. Lo que está en juego es la división del sujeto, ¿no? Y ¿cómo lo trabaja Alfredo? Alfredo trabaja y dice que lo mejor para pensar esto es la lógica del fantasma, ¿no? La voy a citar, Alfredo, que tengo acá en Estructuras Clínicas 2.
Dice, cada vez que se padezca una modalidad cualquiera de imaginarizar el desvanecimiento, o sea, una modalidad cualquiera de desvanecimiento, eclipse, síncopa. Alfredo traduce las formas de fading, ¿no? El fading lo traduce desvanecimiento, eclipse, síncopa. Cada vez que aparezca que alguien padezca una de estas modalidades cualquiera de desvanecimiento, ¿no? El sujeto dividido, como por ejemplo, en casos de vergüenza, excitación, inhibición, el caso del papel es de inhibición, reacciones nerviosas de registro corporal, piénsese, sudoración, temblores, desvanecimiento, ¿no? Alegría. Estas son las formas de la división del sujeto. Cuando aparece un afecto, el sujeto está afectado, atravesado. Estas formas, estas modalidades de padecer, de división subjetiva, podríamos decir, ahí yo metí la palabra subjetiva, ¿frente a qué? ¿A qué objeto? ¿A qué aparición del objeto? ¿Sí? A un rasgo del objeto. Cierta condición, por ejemplo, mujeres jóvenes, hombres rudos, niñas ricas, señoras finas, minas reas, un buen muchacho, todo entre paréntesis, ¿no? Fíjense que son aspectos del otro. Condiciones del objeto. Exacto, que alguien podría nombrarlo en la clínica, e incluso se nombra, digamos. Eso se nombra. La chica bien, ¿no? Un paciente que venía y decía, que son frases como estandarizadas, ¿no? Después hay que desarmar a ver qué quiere decir eso, ¿no? Pero hay condiciones a veces muy sutiles, ¿no? Del objeto que producen cierta división, ¿no? Entonces, de ese modo parecía que Lacan está pensando la aparición del objeto. El problema es que cuando trabaja esta lógica no presenta ningún ejemplo respecto a analista analizante, ¿no? Analista analizante, pero hay que convenir también que la lógica analista analizante del sujeto supuesto a saber, acuérdense nuestro esquema primero, es la primera parte de la transferencia. Es el engaño entre amor e identificación, es mostrarse como ideal, ¿no? El analista respondiendo a esa forma, esa máscara ideal que muestra el paciente, ¿no? O esa máscara de victimización, o esa máscara de victimario, ¿no? El paciente, alguno que se presenta como renegando de su rol de, por ejemplo, conquistador, de dominador, ¿no? Son formas de presentación de alguien, ¿no? O alguien que se muestra como pasible de ser abandonado, ¿no? Que siempre me pasa, ¿no? No estoy diciendo que no suceda, sino estoy diciendo que esas lógicas pueden estar dentro del campo del ideal, del engaño, ¿no? Hay que ver qué está detrás de eso, ¿no? El analista tiene que mantener una relación ahí de distancia entre lo ideal y el objeto. Que el objeto no está bien claro todavía cuál es, eso es un trabajo del dispositivo, ¿no? De establecer coordenadas en los vínculos, ¿no? Cómo el objeto está en el lugar del ideal de yo. Cómo ese objeto particular está en ese ideal, que implica una identificación, implica una elección de objeto. Bueno, estamos redundando por ahí en la idea del principio, ¿no? Pero, bueno, para finalizar la lógica, y ya lo pasamos a la discusión, es la siguiente. El deseo del analista, ¿sí? Es una intervención particular, que trabaja con el significante, con los rasgos, con las condiciones. Y el sujeto supuesto a saber es una posición peligrosa, por eso Lacan nos da este concepto, porque el analista puede creer que sabe algo acerca del padecer del paciente. Incluso el paciente lo pone en ese lugar, por eso los consultan, ¿no? Y hay que desarmar esa idea. Una forma característica también que pensé, y esta lo ponemos en la discusión, de cómo aparece el sujeto supuesto a saber
en el dispositivo y no en relación al analista, por ejemplo, es en la clínica del hospital, ¿no? Que por ahí en las experiencias de las residencias pasaba mucho de que el paciente, por ejemplo, un paciente con diagnóstico de bipolaridad y tuvo un episodio de heteroagresividad, como se usa la nomenclatura, y en ese episodio de heteroagresividad dicen, no, bueno, pasa que me puse muy nervioso, eso tiene que ver con, pasa que estaba en la parte alta de la bipolaridad, no en la parte depresiva, sino pero en la intensificación. No recuerdo la palabra que se usa en la psiquiatría para Exaltación. marcar los polos. Exaltación. Estaba en la parte de exaltación. ¿Dónde está el sujeto supuesto a saber ahí? Es una pregunta que se puede hacer. ¿Se entiende? Está suponiendo un saber en una acción de él. ¿No? Esto se puede replicar en cualquier estructura de explicación, justificación, ¿no? De fenómenos, de conductas. ¿No? Ahí hay que desarmarlo, ¿no? Ahí hay que pensar también que ahí está en el campo de alguna identificación, algún ideal. Uno se mete en el caso y diría, el paciente viene con diagnóstico del psiquiatra, con años de atención del psiquiatra explicándoles sus modalidades de conducta, sus estados depresivos, bueno, eso. Abrimos a comentarios. Yo tengo un comentario. A ver si... Aparte igualmente no... Por ahí para discutirlo. ¿Se me escucha bien? Sí. No sé si notan igualmente que en esta última parte, me parece a mí, porque yo también estoy trabajando en la cuestión del caso que vamos a ver de Leclerc. Esta última parte de Lacan, me parece que hay una pregunta latente que ahora me queda más claro, es por el proceso analítico. ¿Qué se hace en un psicoanálisis? ¿En qué sentido? Me parece que se podría leer así lo que presentaron la vez pasada, de esta cuestión de, como el psicoanálisis, dice Lacan, olvida su estatuto científico, o sea, un estatuto racional, de poder dar cuenta de qué hace y por qué lo hace así. Ante ese olvido, lo que hace es proceder como si fuera una religión, es decir, establecer ceremoniales. ¿Qué significa esto? Tener tiempos de sesión de 1 hora, tener sesiones cortas de 30 minutos, posicionarse de cierta manera, tener una actitud delante del paciente, ser serio, ser tosco, ser a veces agresivo, no decir nada, hacer silencio. O sea, son como mínimas reglas que, si bien no están explícitas, no te dicen tenés que ser así, es como que circulan en los ámbitos analíticos. Se sobreentiende que eso es ser psicoanalista. Pero el problema es que esas reglas están sustentadas en el olvido de poder racionalizar o explicar bien en qué consiste. La segunda cuestión, y ahí me parece que viene la siguiente cuestión, es la cuestión del fin del análisis, que acá lo discute él. Que él está discutiendo, me parece a mí, con el fin del análisis kleiniano, que es la cuestión del objeto total. Al final del análisis, el sujeto llegaría a la idea de que hay un otro completo, un otro integral. Por eso él juega con esto de que el final del análisis dice, tiene que ver con la mutilación, con un objeto, con la parcialidad. Todo lo contrario del análisis kleiniano. El análisis kleiniano es, supuestamente el primero es esquizoparanoide, me divido, ataco al otro, y en el segundo momento es retaliativo, depresivo. Así como yo ataqué al otro, ahora el otro me va a atacar a mí. La posición depresiva. Entonces la posición es una especie de llegada a entender que el otro es como una persona, la rectificación de la realidad,
no sufrir tanto porque el otro me haga cosas, tampoco parcializarlo, la idea del objeto total. Y acá le está diciendo todo lo contrario, él dice que el final del análisis es la parcialidad. Y me parece que ahí marcaron bien esta cuestión de que Freud lleva el final del análisis a partir de la transferencia o la liquidación de la transferencia, y eso culmina necesariamente en la identificación. Es el límite. La transferencia, donde se juegan todos los fenómenos del amor y del narcisismo, termina en la identificación. O sea que si el final del análisis es la liquidación de la transferencia, terminamos en el límite de la identificación. Ahora, si el final del análisis se lo lleva un poco más allá, como propone Lacan, más allá de la identificación, se pasa al campo de la pulsión, que es dado alguna especie de racionalidad de por qué cuando habla de transferencia le dedica 2 o 3 capítulos a la pulsión. Y en el campo de la pulsión aparece el campo del objeto, que es como vos decías, que nunca tiene una aprehensión directa, siempre es una aprehensión, parece más bien por una suerte de interpretación de lo que está sucediendo ahí. Por eso les propongo esta parte que era lo que me interesaba. Lacan dice en la página 281. Dice, más allá de la función del A, la curva vuelve a cerrarse en lo que al final del análisis se refiere donde nunca se dice. O sea que, después de la ubicación del sujeto respecto de A, la experiencia del fantasma fundamental deviene la pulsión. ¿Qué deviene entonces quien ha experimentado esa relación opaca con el origen, con la pulsión? ¿Cómo puede un sujeto que ha atravesado el fantasma radical vivir la pulsión? Acá tienen la definición del atravesamiento del fantasma, que todo el mundo repite, está acá, empieza acá esa idea, como fin de análisis. Esto es el más allá del análisis y nunca ha sido elaborado. Actualmente solo puede ser elaborado a nivel del analista, en la medida en que se le exige, precisamente, haber recorrido en su totalidad el ciclo de la experiencia analítica. Y esto es lo importante. No hay más que un psicoanálisis, el psicoanálisis didáctico, lo cual quiere decir un psicoanálisis que le ha dado la vuelta a ese lazo hasta el final. El lazo tiene que ser recorrido varias veces. En efecto, la única manera de dar cuenta del término Durchverwenden, la palabra en alemán que es la que usa Freud para recordar, repetir y reelaborar. Entonces, para dar cuenta del término reelaborar, que Lacan traduce como la necesidad de elaboración, es concebido como el lazo ha de ser recorrido más de una vez. Yo creo que era lo que destacó, o podría leerse en términos de lo que destacó Rodri, que el objeto es un objeto topológico y que tiene que ver con lo que podemos pensar el toro, y que la necesidad de elaboración es la idea de llegar a un punto de interpretación de cuál sería el objeto que está en juego ahí. No sé, entiendo, por ejemplo, el caso de la hoja en blanco que vos decías, como que la repetición está en juego de, no la repetición, sino, por ejemplo, el automatismo estaría en la imposibilidad de escribir, la imposibilidad de escribir, la imposibilidad de escribir, el detenerse ante la hoja en blanco. Y la interpretación ahí de la repetición, de qué es lo que repite, qué es lo que insiste, estaría en decir que quizá la hoja en blanco se representa como una hoja de papel higiénico, como una mierda, dice Lacan ahí. Entonces quizá eso nombre aquello que está en esta especie de bucle. Parece que un análisis tendría ese estatuto, me parece a mí, hasta esta cuestión. Ir más allá de la identificación es ir más allá de lo que se dijo, las palabras que se dijeron, y hacer una interpretación de una especie de núcleo que daría cuenta de todo lo otro, todos los vínculos. Igualmente, es lo que estoy pensando, no estoy seguro de que sea así. Me llama la atención que Lacan traduzca como necesidad de elaboración.
Él decía, recordar, repetir, decía como algo así como automatismo, y acá le llama necesidad de reelaborar. ¿Recuerdan que Freud era recordar, repetir y reelaborar? Y decía que en vez de recordar, el paciente repetía, y lo que había que hacer era que reelabore. O sea, con la repetición, que trate de ver qué estaba en juego ahí de un recuerdo. Acá me parece que va en esta idea también, de que reelaborar sería justamente a partir del trabajo, tratar de dar una especie de interpretación a un núcleo que no existe antes de la interpretación. No sé si se entiende a lo que voy. Sí. Sí se entiende. Hay una lógica en ese orden que es la de la sublimación. Cualquier acto puede ser la sublimación de algo. No sé si se entiende igual, pero creo que, digamos, que está en juego en la detención de la hoja en blanco, digamos. Que se sublima, ¿no? Puede haber algo en esa lógica operando ahí. Obviamente uno necesita las coordenadas, porque si vos lo decís así, como lo dice Lacan, ¿no? Y que por eso también pasan estas cosas, él no te da las coordenadas del caso, entonces te lo tira como si fuera un oráculo y no se llega a comprender, ¿entendés? Qué sé yo. Él tiene mucho de esto, esta clase. Esta clase para mí tiene abuso de tratar de describir fenómenos con conceptos, tratar de describir movimiento, tratar de describir ideas con conceptos, digamos, acercar la demanda a la pulsión. La pulsión es un concepto. No se puede decir qué se acerca a la pulsión, cómo se acerca, salvo que tenga, qué sé yo, un grafo, ¿entendés? ¿Qué es vivir, atravesar el fantasma radical y vivir la pulsión? ¿Y quién vive la pulsión? La pulsión no se vive. Un punto que me parece importante remarcar, que trabajamos la vez anterior, que la pulsión tiene una estructura gramatical. O sea, ubica la pulsión como estructura gramatical, de que en ninguna de las dos partes estaría el inicio de la acción. Me parece que de alguna manera está trabajando. Sí. Eso no lo dice. Sí, está bueno, pero eso no lo dice. Sí, estaba en las clases. Alguien puede vivir la pulsión. Pero claro, estaba en las clases anteriores. Sí, no lo dice acá. Sí. Yo creo que hay abuso. Más allá de ese ejemplo, hay en otros abusivos. Me parece, pero bueno, por ahí el de esta clase, ¿no? Sí, yo considero que quizás es abusivo el término, o sea, el uso del término de pulsión, porque realmente considero yo, lo que ha venido trabajando de pulsión y la modificación que ha hecho el concepto de pulsión, nada tiene que ver con la pulsión que sostiene Freud. O sea, la pulsión de Lacan nada tiene que ver con la pulsión de Freud, y por ahí si se malinterpreta acá y se hacen similares, se cae un error garrafal. Y el otro punto que aprovecho como para tirar un poco una idea que se me vino a leer este apartado, es si sustituimos en la fórmula del sujeto supuesto a saber, sujeto no como persona, sino como tema que no le pertenece ni a un elemento, ni al otro, ni al analista, ni al analizante, me parece que posibilita también leer lo que está planteando de otra manera, porque de alguna manera, si se empieza a tomar ese punto del sujeto como el tema, que no le pertenece ni a uno ni a otro, y que, o sea, en el movimiento de la alienación de ni uno ni lo otro, y después en el movimiento de la separación, que era ni uno y ni lo otro, que ahí es donde se podría pensar la caída del objeto, se me ocurre que de alguna manera cuando habla de sujeto supuesto a saber, habla de lo que al tema se le supone de saber. Digo, cuando uno hace una pregunta por algún tema en específico al paciente, se me viene, por ejemplo, este tema de, bueno, la paciente bipolar que estaba en fase maníaca, decirle, bueno, pero usted está en fase maníaca, o por qué está en fase maníaca, o cualquier pregunta que vaya de ese sentido, uno supone que sobre ese tema hay un saber, ¿no? Ahí es donde voy, que quizás ese es el movimiento
movimiento de la transferencia que el que está hablando. Que hay una suposición de un saber sobre algún tema, que aún obviamente no está expuesto. Y ahí es donde quizás viene el objeto. Se me ocurrió esa interpretación. Me parece Sí, igualmente sí. que en esa clase... Yo digo solo algo cortito, para mí es pasible de ser sustituido sujeto por tema, supuesto saber, y es un tema garante de verdad. Digamos, que garantiza que algo después se pueda pensar como verdadero. Eso es lo que está trabajando antes. Sí, pero ahí, o sea, yo creo que en el punto en el que eso se torne verdadero, si ese tema se torna verdadero, se cae en el impasse. Sí. Porque eso se hace Ese verdad. Es el problema. Por eso creo que lo que está trabajando en un punto acá con el fin de análisis es si de alguna manera, si en este fin de análisis está la liquidación de este tema, es decir, como que llegamos al final del tema, ya no hay nada más, lo liquidamos, no hay nada más que se puede suponer sobre este tema, un tema cerrado. No digo que sea el infinito tampoco, porque evidentemente nos está proponiendo un movimiento estructural. No digo que el tema se tenga que derivar al infinito, pero creo que está intentando abordar ese problema, porque de hecho, y lo planteo porque realmente me hizo mucha pregunta, cuando habla de, bueno, ¿qué pasa después del análisis? ¿Qué hay después del análisis? Él mismo dice, no, parece que no tiene mucha respuesta, no tiene mucha idea, pero digo, hasta él mismo dice, bueno, si esto fuese así, ¿qué pasaría después del análisis? ¿Con qué nos encontraríamos? ¿Con qué modo, por ejemplo, de la pulsión nos encontraríamos? Si suponemos que tendría que haber una modificación en la estructura de la pulsión, por ejemplo. Sí, yo creo igualmente que ahí, o sea, entiendo la idea del sujeto supuesto saber, planteado así. Para mí en esta clase igualmente lo utiliza como una especie de problema. Cuando aparece el sujeto supuesto saber, aparece la cuestión del problema. Él dice, de hecho, que el analista es el sujeto supuesto saber, que el otro le supone, toda esa cuestión. Me parece que ahí podríamos seguir manteniendo la idea de sujeto simplemente como tema, porque sería lo mismo decir sujeto que decir sujeto supuesto saber. Pero, en ese sentido, si sujeto es tema, claro, llamarlo sujeto supuesto saber es... Porque voy mucho tomé mucho como el título de en ti más que tú, porque de alguna manera lo que le está planteando a los analistas o a la idea de analista es que hay algo que no es el analista en sí, pero que está en el analista. Que entiendo que es esta suposición de un saber sobre algo, pero que de alguna manera el paciente sabe que no está en el analista tampoco. Que no es el analista, o sea, que no es un saber dentro del analista, pero que está en el analista. No sé si me explico ahí la idea un poco. O sea, me parece muy buena la frase, en ti más que tú. O sea, quizás tú no lo sepas, pero ese saber puede estar en ti. Eso está en ti. Por eso la frase donde la termina, que la verdad que no entendí por qué la termina con mutilación, la de la 276, te amo porque inexplicablemente amo en ti algo más que tú. Y ubica el objeto. No entiendo por qué te mutilo, pero sí entiendo un poco la idea, entiendo, va a que el analista hace como una suerte de soporte a esa transferencia, pero que lo que se supone ahí es sobre un tema que no es el analista en sí, que no es un saber del analista en sí, pero que de alguna manera está en la función del analista. Sí, yo creo que la idea es coherente, pero me parece que trabaja como problema. ¿Sí? Yo insisto en esa. Yo entiendo en ti, me parece, para mí es poética y creo que tiene que ver con que cuando el analista hace soporte en este primer momento de la transferencia, también hay algo, ¿qué quiere decir? Hay algo en él que tiene que ver con, no es el analista lo que está en juego, o sea, no es el analista el que sabe, no es el analista a quién se le está mostrando, no es el analista a quién el paciente se refiere, digamos, lo que está en juego no tiene que ver
por el analista, y lo que se produce en el análisis tampoco tiene que ver por el analista. Tiene que ver por algo, por un rasgo, por algo. Me parece que tiene que, y ahí está jugando con la posición del deseo del analista, que tiene que ver, me parece a mí, más producir la causa, ¿no? Pero me parece, hay que ver si también es de Lacan, no sé la frase, pero bueno, es poética, me parece a mí. Me parece que el problema del supuesto saber siempre está en obturar, en aparecer la parte del engaño, la parte imaginaria, la parte de donde se enquista el tratamiento, donde no se habilita el inconsciente. Me parece que él es insistente con eso. Pero no sé, para debatirlo. Fede, te vi ahí. Fede, Augusto, estás con el micrófono abierto. Augusto. Fede, ¿estaba por decir algo? Sí, no lo termino de redondear en realidad, pero estaba pensando, como ustedes planteaban esto de sujetos supuestos a ver como tema o como problema en esta cuestión, que Martín hablaba de el hecho de intervenir ahí con un saber. O sea, me parece que ahí está la cuestión del problema. Yo recordaba esta idea que había propuesto en la clase que presenté sobre el pasaje, la interpretación de la transferencia, que hay que operar un corte, ¿no? A través de la interpretación y mostrar la sujeción del sujeto al lenguaje, pero a través de que el analista no opere con un saber, sino con un intervalo en su decir. Y me parece que ahí se podría plantear esta cuestión que planteaba, decía Martín, si ese tema opera como saber, no hay un intervalo que el analista oferte en su decir para que el otro haga algo con esa falta en su propio decir, a través de la interpretación. No sé si se llega a entender más o menos la idea. O sea, si uno operara con un saber supuesto, no permitiría que en su decir haya un intervalo, un punto de falta, donde el otro pueda producir algo ahí. Claro, vos decís que obtura. Sí, el problema del saber supuesto. El saber supuesto, el problema es que esté dado, como habíamos hablado la otra vez. Ya sea para el lado del paciente, ya sea el lado del analista. Claro, no me acuerdo dónde lo había leído, si es una propuesta de Lacan, de Alfredo, de quién, de pensar la cuestión de la naturaleza, por ejemplo, en un análisis como todo lo que cae en la categoría de lo que va de suyo, de lo que está dado, de lo que es obvio. Bueno, ahí está Cari. Sí, Cari, ¿estás? Hola, ¿qué tal? Quería dejar anotado para la próxima que tengo un comentario para hacer sobre el tema de la comida china, pero creo que no da tiempo, así que, ¿les parece lo dejo para la próxima? Bueno, dale, sí, dale. Sí, podemos, para la próxima bueno, estamos llegando a la última clase de este seminario. Este va a ser el final, salvo que haya un trecho más respecto a lo que tenga que ver con el caso de Leandro, y me parece que este apartado también nos puede traer algo, porque el caso tiene que ver con estas últimas clases del seminario. ¿Quieren Sí. ¿Quieren que hagamos una reunión más? Bueno, nos faltaría el epílogo también, ¿no? Falta el epílogo. No sé, lo que podemos hacer quizás es un cierre general con comentarios, como hacíamos antes de las últimas 3 reuniones, o como estuvimos haciendo recién en la conversación de la última media hora, ¿no? Tipo ir conectando lo que presentó Federico, las otras reuniones y empezar a hacer las conexiones.
Leandro, vos presentabas el caso a la próxima reunión, ¿verdad? Sí, no, y presento en el que se pueda, no está pautado. Pero sí podemos hacer especie de cierres. ¿Ustedes, Franco, pensaban hacer una clase más? No, con esto cerramos. No agotamos el tema, pero creo que dejamos algunas líneas para pensar y otras que nos siguen funcionando como interrogantes, pero hasta acá llegamos. Si quieren podemos hacer esto, pero les propondría esto, que se me ocurre. El seminario 11 tiene una reseña, que es al final donde la CAN hace como un resumen de lo que se trabajó en el año. Quizá podamos leer la reseña y sobre eso, y sobre todo el trabajo que hicimos, los que quieran pueden hacer una especie de resumen del trabajo, de los temas abordados. No sé, me parece que eso sería como una guía y podríamos discutir. Dale, hacemos conversatorio en base a eso. Son 2 hojitas igual, es cortito. Bueno. Entonces incluimos el epílogo, el resumen del seminario y comentarios generales. Ok. Bueno, estamos entonces con eso. Damos cierre la jornada de hoy. Dale. Así que nos vemos las próximas. Y bueno, abrazo grande para todos. Nos vemos martes que viene. Chao, buenas noches. Chau. Chao. Buenas noches. Hasta martes. Chao.